Bueno, el marco legal de la contratación pública en Colombia se encuentra previsto en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 del 2017, como también en el Decreto 1510 del 2013, y establecen procedimientos para contratar y las modalidades de la selección de contratista. En este caso vamos a hablar de la licitación pública. Objeto de una licitación pública. Es un proceso mediante el cual la entidad convoca de forma abierta y pública, en igualdad de oportunidades, para que se presenten ofertas y se seleccionen entre ellas la más favorable a sus intereses. Su duración es aproximadamente de 3 meses y este término depende de la aplicación de los acuerdos comerciales. Esto es correspondiente a una definición dada en el artículo 2 de la Ley 1150 del 2007 y publicada en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Etapas de una licitación pública. Vamos a dar 10 etapas para una licitación. Esto consultado en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para Colombia. Tenemos etapa 1. La entidad identifica la necesidad de adquirir bienes, obras o servicios. Para ello elabora un plan de compras y una vez aprobado, este realiza un análisis al sector económico y a los oferentes y elabora un estudio previo. Para la segunda etapa, se elabora el proyecto de pliego de condiciones que se publica en el portal único de contratación, o sea en el SECOP, con un término mínimo de 10 días hábiles, acompañado de un aviso de convocatoria. Se deben publicar también hasta 3 avisos con un intervalo entre 2 y 5 días calendario. Etapa 3. Ya todos los interesados dentro de los 10 días hábiles de la apertura del proceso están en posibilidad, si lo consideran necesario, de revisar, solicitar aclaraciones o explicaciones sobre el contenido del borrador de los pliegos de condiciones. Para la cuarta etapa se publica una resolución de una apertura que da inicio oficial del proyecto y el pliego de condiciones definitivo. Este pliego de condiciones definitivo es de la etapa 3, donde se piden observaciones o aclaraciones. Entonces al borrador se le hacen unas adendas y se publica el pliego de condiciones definitivo. Etapa 5. En la etapa 5 se realiza una audiencia de asignación, de revisión y distribución de riesgos y a solicitud de los futuros oferentes, que podrán realizar en la misma una audiencia de aclaración y precisión del contenido de los pliegos condiciones para despejar dudas preliminares sobre el proceso. Etapa 6. Ya esta es la entrega de las propuestas y conforme se prevé en el cronograma del proceso que se ha hecho público en el SECOP, los interesados entregan ya sus propuestas en el lugar y antes de la hora señalada. Etapa 7. La entidad pública inicia una etapa de evaluación en el que se verifican los requisitos habilitantes y se solicitan los documentos o informaciones necesarias, y esto otorga un puntaje donde se evalúan las propuestas con los puntajes. El informe de evaluación, esa es la etapa 8, se pone a disposición de los participantes por un término de 5 días hábiles para que se pronuncien acerca de los aspectos que se consideren pertinentes y presenten las respectivas observaciones. Etapa 9, donde la entidad analiza las observaciones presentadas y cita para definir el proceso de audiencia pública, que se llevará a cabo en la fecha y hora establecida en el cronograma. Como que es el paso 10, ya se instala una audiencia y los oferentes pueden pronunciarse por única vez sobre las respuestas otorgadas por la entidad, sin que ello implique una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si algún oferente ya cumple con todos los requisitos del pliego, la entidad en audiencia pública adjudica el proceso de selección o de lo contrario. En Colombia, el proceso para la generación de ley está establecido en la Constitución de 1991 y reforzado con la Ley 5 de 1992. En esto se establecen básicamente 3 tipos de leyes: las estatutarias, orgánicas y ordinarias. Cualquiera de estos 3 tipos de leyes consta de 3 etapas para la generación de las mismas. Las 3 etapas son la iniciativa, el debate y la sanción. La primera etapa es la iniciativa. Básicamente es el proceso de elaboración y presentación del proyecto de ley. Pero, ¿quién puede presentar un proyecto de ley en Colombia? La respuesta es un poco variada, pues en Colombia quien tiene esta facultad son
el Consejo de la Nación, los ministerios del Gobierno, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, altos funcionarios como el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo, la Cámara de Diputados a través del 30% de sus representantes y ciudadanos a través de iniciativas populares que superen el 5% del censo electoral vigente. El proyecto de ley debe responder básicamente a tres preguntas: ¿cómo funciona? ¿Qué beneficios trae? ¿Y a quién beneficia directamente? La segunda etapa es el debate. Esta etapa inicia con la evaluación del proyecto de ley en una de las comisiones, sea de Cámara o Senado, referente al tema de ley. En Colombia existen diferentes comisiones: las comisiones permanentes, legales, especiales y accidentales. Cabe resaltar que quien da la iniciativa al proyecto de ley no podrá ser el ponente de ley. Finalmente, el proyecto de ley deberá pasar a través de 4 debates en donde podrá ser modificado y aceptado para pasar finalmente a la etapa de sanción. La etapa de sanción es básicamente la firma presidencial. En esta cabe resaltar que el presidente se podrá negar a firmar cualquier proyecto de ley si se considera inconstitucional o no apropiado para el momento que vive la nación. Hablaremos del tema contratos de trabajo y la importancia que tiene este especialmente en el área de construcción. Entonces, se puede definir contrato de trabajo a un acuerdo entre un trabajador y un empleador con el objetivo de que estos dos generen un compromiso, donde el trabajador se obliga a llevar a cabo labores acordadas siguiendo las instrucciones del empleador. Este compromiso y el proceso de seguir las instrucciones del empleador es llamado comúnmente subordinación, que es un elemento importante en la definición de contrato de trabajo. Todo esto, nombrado anteriormente, lo realiza el trabajador a cambio de una retribución determinada. Existen algunos elementos esenciales en un contrato de trabajo. A grandes rasgos son los siguientes: identificación de las partes que firman el contrato, tanto el trabajador como el empleador. Fecha de inicio y duración de la relación laboral. Ya esto lo haremos más adelante. Lugar donde se llevarán a cabo las labores, que es el lugar de trabajo. Descripción del puesto de trabajo, funciones y obligaciones. Salario y periodo de prueba, aunque este no es obligatorio. Los contratos de trabajo se pueden clasificar de acuerdo a su forma y a su duración. De acuerdo a su forma: verbales, que es un acuerdo verbal sin recurrir a una documentación escrita. Escritos, que son por medio de un documento donde se detallan todas las condiciones y características de la relación laboral. Ahora, de acuerdo a su duración, se clasifican en término fijo, que es un contrato de trabajo con fecha de finalización. Se puede presentar el caso de que el contrato se renueve o se prorrogue. Término indefinido, que es un contrato que no tiene fecha de finalización. Se extiende todo el tiempo que las partes determinen conveniente. Por obra o labor, es un contrato que dura lo que tarda en completar una obra o una labor determinada. Temporal o transitorio, es un contrato que dura un periodo breve, generalmente es menor a un mes, y se limita a cubrir las necesidades temporales que tenga el empleador. Ahora bien, en el área de construcción es importante el tema de los contratos de trabajo, ya que generalmente se desarrollan contratos de trabajo por obra o labor. De esta forma, el trabajador se obliga con el contratante a realizar ciertas labores de construcción en un lugar determinado a cambio de una contraprestación económica, todo por el tiempo que se desarrolle la obra civil. Cabe resaltar que el Convenio Colectivo Nacional de la Construcción añadió una nueva modalidad de contrato, el contrato fijo de obra, en donde los trabajadores vinculados por esta modalidad podrán trabajar en distintos centros de trabajo, es decir, distintas obras, para una misma constructora dentro de la misma provincia y durante un periodo máximo de 3 años consecutivos. Reglamento de SGSST y su importancia. Define literalmente Reglamento de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un sistema establecido por el Ministerio de Trabajo para el cumplimiento de las normas y convenios internacionales en materia de protección a los trabajadores. Tiene como objetivo
el desarrollo de un proceso lógico y por etapas que busca anticipar, evaluar, prevenir y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo. Este sistema aplica básicamente a toda persona que se encuentre en una relación laboral. Su objetivo principal es asegurar el cumplimiento de las normas mínimas establecidas por el Sistema General de Riesgos Laborales y de esta forma garantizar la protección de la integridad del trabajador, identificando prácticas, procesos y situaciones peligrosas. Aplicar correctamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo trae consigo muchísimas ventajas y de ahí su gran importancia. Por ejemplo, mejora el bienestar y la calidad de vida laboral. Además, siendo bien aprovechado, puede disminuir las tasas de ausentismo por enfermedad, la reducción de tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo en Colombia y, por supuesto, todo esto lleva al aumento de la productividad. Y traemos un tema de gran importancia, que es el Reglamento Interno del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo está en el artículo 104, donde nos define que es el conjunto de normas que determinan las condiciones que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestación del servicio. El reglamento es el encargado de regular la relación laboral, donde protege los derechos del trabajador y regula los procedimientos que hace el empleador. En el Reglamento Interno del Trabajo permite a las empresas dirigir adecuadamente sus operaciones, dando las instrucciones formales a cada uno de sus trabajadores mediante un documento escrito. Permite sancionar disciplinariamente a quienes lo incumplan y contribuyen al cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa, entre otros. Hoy hablaremos qué debe contener un reglamento interno del trabajo. Según el artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo, el reglamento debe tener, entre otros, 1. Indicación del empleador y del establecimiento, 2. Horas de entrada y salida de los trabajadores, hora de inicio y terminación de turno, horas extras y trabajo nocturno, autorización, reconocimiento y pago, tiempo de descanso, salario mínimo legal o convencional, lugar, día, hora de pago y periodo que lo regula, prescripción de orden y seguridad, indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidentes, obligaciones y provisiones especiales para el empleador y los trabajadores, escala de faltas, publicación y vigencia del Reglamento Interno del Trabajo. Bueno, aquí mencionamos algunos. Es importante tener un reglamento interno de trabajo porque señala las reglas del comportamiento tanto del empleador como el trabajador, pues procura un bienestar, seguridad y armonía laboral, entre otros. Muchas gracias. Hola, hoy hablaremos del contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje, según el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo, es aquel por el cual se le obliga a una persona, por medio de un contrato, a prestar un servicio a otra persona. Esa persona a la cual se le prestará el servicio puede ser una persona natural o jurídica. La finalidad de este tipo de contrato es de que se le enseñe al servidor o trabajador una profesión, arte u oficio. Quien se encarga de impartir esa formación metódica puede ser la persona encargada o puede ser otra persona que, por ejemplo, el SENA. El contrato de aprendizaje tiene ciertas cualidades. Tiene capacidad, tiene estipulaciones, tiene forma y tiene duración. En la capacidad tenemos que las personas, según el artículo 82 del Código Sustantivo del Trabajo, las personas que pueden celebrar un contrato de aprendizaje tienen que ser personas mayores de 14 años y que hayan terminado sus estudios primarios. En todo caso, de no ser así, que tengan los conocimientos básicos necesarios. La capacidad también se puede regir según el artículo 30 del Código Sustantivo del Trabajo, donde también aparece la capacidad para un contrato de trabajo normal. En estipulaciones esenciales, según el artículo 83, tenemos que debe el nombre del empleador o de la empresa, nombre, apellidos,
edad y datos personales del aprendiz. Oficios que en materia del aprendizaje. Obligaciones del empleador y del aprendiz. Salario del aprendiz. Condiciones de trabajo, duración, vacaciones y periodo de estudio. Cuantía de condiciones de indemnización en caso de incumplimiento del contrato y firma de los contratantes o de sus representantes. Forma. La forma de este tipo de contrato debe hacerse por escrito. La duración de este tipo de contrato. La duración es no mayor a 3 años y se debe prorrogar en periodos iguales. Bueno, ahora hablaremos del concepto 6 de 2015 del normograma SENA. La pregunta textualmente es la siguiente: ¿es posible legalmente que una empresa que se dedica a la construcción pague el impuesto FIC solo por el número de personas que se encuentran en obras dedicadas a ejecutar las actividades de construcción y aplicar la cuota de aprendices SENA según el número de personas en las oficinas administrativas, en las oficinas donde se ejecutan las obras? Bueno, lo que quiere decir esta pregunta es que si es posible solo pagar la cuota, el impuesto, FIC, por la cantidad de personas que tengo dedicadas al oficio de la construcción, y a las personas dedicadas o el personal administrativo tener aprendices del SENA, tener la cuota de aprendices del SENA. Bueno, primero que todo, cuando se habla de FIC, FIC, se habla del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción. Y la pregunta habla de un impuesto, pero eso es un error, porque ya que es una retribución para fiscal de obligatorio cumplimiento, ese aporte lo deben hacer las personas que se dedican al oficio de la construcción. Artículo 6 del decreto 2374 del 74 dice eso. El artículo 7 del decreto 083 del 76 dice textualmente, abre comillas: quienes ocasionalmente o permanentemente por su cuenta o la de un tercero erigen o levantan estructuras inmuebles como construcción de casas o edificios, vías de comunicación, oleoductos, gasoductos, canalización, alcantarillado, acueductos, pavimentos. Según ese artículo anterior, lo que quiere decir es que esas personas son las que deben hacer el aporte a FIC. El aporte mencionado anterior, el aporte que debe hacerse, debe ser un salario mínimo por cada 40 personas empleadas que tengan dedicadas al oficio de la construcción. Respecto a que si puedo tener o no una cuota por el personal administrativo, una cuota de aprendices SENA para el personal administrativo, el artículo 32 del decreto 789 nos dice, del 2002, nos dice que pues ahí en ese artículo señala las empresas que deben tener esa cuota. Menciona a las personas dedicadas, no menciona a las empresas dedicadas a la construcción. Pero en el artículo 6 del decreto 2375 del 74 exonera a estas empresas siempre y cuando paguen el aporte FIC. Pero teniendo en cuenta que hay empresas que no solo tienen personas dedicadas a la construcción, sino que también tienen personas que se dedican a labores administrativas, también voluntariamente podrían pedir que se les sea autorizada esta cuota siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el decreto 1779 de 2009 y les sea habilitada por el técnico de regulación de cuota del SENA. Eso es todo sobre el normograma y sobre el contrato de aprendizaje. Muchas gracias.